Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1, distancia, y también semipresencial y presencial, si llega el caso, en la que vamos a continuar con el tema de Roma. Estábamos viendo la República Romana y tras ver cómo se organizaba políticamente y socialmente la República Romana, vamos a ver los momentos más relevantes de las conquistas militares en esta etapa. Las conquistas militares de Roma, que quizá es lo más famoso de la historia romana. Durante la República, Roma conquistó extensos territorios a lo largo de mucho tiempo gracias a la superioridad militar de las legiones romanas, su ejército. El ejército romano, la verdad es que daría mucho de qué hablar, porque es una larga evolución y, en principio, los legionarios, los soldados, ¿no?, del ejército solían ser los mismos ciudadanos que durante una época del año abandonaban sus labores agrícolas y comerciales o lo que hicieran en su vida normal y participaban en una campaña militar que solía empezar en marzo. Marzo es un mes cuyo nombre viene de Marte, de la guerra, ¿no? Era el primer mes del año para los romanos, era cuando empezaban sus campañas militares, era cuando consideraban que empezaba el año. Y bien, como seguía diciendo, la conquista romana durante la República se hizo a lo largo de muchos siglos y tuvo estas fases que vamos a decir a continuación. El dominio de la península italiana. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de la península italiana fue conquistar toda la península, porque si recordamos, lo que son los latinos, los habitantes del Lacio, que era la región alrededor de Roma, era una región limitada y tuvieron que expandirse conquistando otras regiones que no eran romanas y, sobre todo, luchar contra los griegos, que los griegos ocupaban todo el sur de la península itálica desde siglos antes y Sicilia, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera fase, Roma controla a lo largo de siglos la península itálica. Bien, luego, esto concluye en el siglo III antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y en el norte tiene unos fuertes oponentes que son los galos, en el norte, ¿vale? Y los griegos en el sur, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, donde va a chocar Roma va a ser con galos que hay en el norte de la península itálica. Aquí vemos cómo estaba la península, la zona del Lacio de Roma al principio. Entonces se ve cómo era en el siglo IV antes de Cristo el territorio romano, que era nada más que esta parte naranja. Lo que naranja más claro y más oscuro, ¿no?, era la parte romana, ¿no? Luego tenía algunos aliados. Y luego estaban los samnitas, que estos no eran romanos, ¿de acuerdo? O sea, que es que todo fue un larguísimo proceso para llegar a conquistar la República, o sea, a conquistar la península de Roma. Vale, vamos a ver ahora qué pasa con las guerras púnicas. Vamos a ver las guerras púnicas, ¿vale? Entonces, las guerras púnicas fueron 3 en total. Y transcurrieron entre los siglos III y II antes de Cristo, entre los años 200 y pico al 100 y pico, ¿vale? Y sobre todo las 2 primeras guerras púnicas fueron bastante encarnizadas, bastante difíciles para Roma, y la tercera, en cambio, fue una especie de golpe de gracia que le dieron a Cartago por terminar de aniquilarlo. Pero Cartago ya estaba vencida en la segunda guerra púnica. Entonces, estas guerras, las guerras púnicas, enfrentaron a Roma contra la otra gran potencia que había en el Mediterráneo, que era Cartago. Cartago era una rama, digamos, una
civilización que provenía de los fenicios. Los fenicios, que estaban en Oriente Próximo, como todo el mundo sabe, en el Mediterráneo oriental, los fenicios fundaron una colonia que era Cartago, y Cartago, que está hoy en la actual Túnez, fue una potencia que dominó casi todo el Mediterráneo junto con Roma, ¿no? Entonces, fue un rival realmente difícil para Roma. Roma necesitaba controlar el Mediterráneo. En estos momentos había conseguido dominar la península itálica, ¿no? Ya hemos dicho que había sometido a los griegos en el sur y a los galos en el norte. Aquí, como podemos ver, está la Galia, ¿no? Entonces ya se ha ampliado, ¿no? Hasta más o menos la actual superficie de Italia, pero Roma tenía grandes problemas con el control de Sicilia y las islas de Cerdeña y Córcega, ¿de acuerdo? Entonces esto no deja de ser una lucha encarnizada por el control del Mediterráneo. ¿Vale? Entonces, toda la zona verde es cartaginesa, es de Cartago. Y Cartago también controlaba la zona levantina, zona de la actual Andalucía, ¿no? Y tenía también un cierto control sobre gran parte de la península ibérica, ¿de acuerdo? Entonces, durante las guerras púnicas hubo episodios memorables, ¿no? Las batallas o guerras de Sagunto, aquí en Sicilia, en Siracusa y en todos estos lugares, ¿no? Y vamos a ver los apuntes tal como nos lo cuentan. Simplemente que sepamos que con estas guerras los romanos conquistaron el Mediterráneo occidental y al final ganaron a los cartagineses, ¿de acuerdo? Entonces esto requeriría muchísimo más muchísimo más detalle, ¿no? Porque hubo batallas memorables. Todo el mundo habrá oído hablar de Escipión, el Escipión el africano, el famoso militar romano, ¿no? que derrotó a Cartago. Luego también todo el mundo habrá oído hablar de Aníbal y los elefantes, ¿verdad? Aníbal Barca, primero Amílcar, luego Asdrúbal y luego Aníbal, ¿no? Aníbal, ese era el general cartaginés, que era un gran estratega también y fue el que atacó la ciudad de Sagunto, que estaba en control de los cartagineses pero aliada de Roma, ¿no? Y al final pues casi aniquilaron la ciudad. La famosa batalla de Cannas, ¿vale? La famosa batalla de Cannas que puso a prueba distintas estrategias de militares cartagineses y romanos, ¿no? Y aquí vemos que hicieron un fingimiento de retirada cuando luego envolvieron al enemigo contrario, ¿no? La caballería hispana y gala, ¿no? Que estaba en las líneas de los cartagineses, envolvieron a los romanos. Pero bueno, que al final era un choque de grandes estrategas, porque todo ello acabó con la victoria romana, a pesar de lo competentes que eran los cartagineses. Bueno, entonces, esto que no se les olvide a ustedes que se llaman guerras púnicas, ¿vale? Lo de guerras púnicas es que era una palabra para indicar que algo del color rojo, el puniki o algo así, era el nombre que tenían los barcos que tenían velas rojas de los cartagineses. Y por eso se llaman guerras púnicas. Bueno, luego, a lo largo de los siglos III y II
tuvieron otro frente de guerra en el Mediterráneo oriental, que eran las guerras macedónicas, ¿vale? Las guerras macedónicas era acabar con los antiguos reinos macedonios o macedónicos. Vamos a ponerlo aquí, guerras macedónicas, en donde los últimos restos de los reinos helenísticos, ¿verdad? Los reinos helenísticos eran los reinos en los que se había fragmentado el imperio de Alejandro Magno después de su fragmentación, ¿no? Después del siglo tercero por ahí antes de Cristo, los reinos macedónicos pues ya empezaron a debilitarse, se enfrentaban entre sí y quedaba lo que era la propia Macedonia, ¿vale? La propia Macedonia, como todo el mundo sabe, es el reino de donde empezó el imperio de Alejandro Magno, ¿vale? Los macedonios luego conquistaron toda Grecia y conquistaron luego toda Asia, ¿no? Bueno, toda la Asia conocida, ¿vale? Entonces, este reino macedónico era todavía algo fuerte, digamos, era un oponente importante, ¿no? Para Roma, pero al final Roma venció de nuevo. Estas guerras otorgaron a Roma la victoria sobre las monarquías helenísticas y le permitieron dominar el Mediterráneo oriental. O sea que al final Roma conquista, no sé si vemos aquí un mapa, no vemos aquí ningún mapa, el reino macedónico. Vamos a ver si podemos ahí, mapa, guerras macedónicas. Bueno, pues aquí vemos cómo estaba Macedonia en el momento de antes de que la conquistase Roma, ¿vale? Pela era la capital, y bueno, pues aquí es cuando los romanos pues conquistan toda esta zona, ¿vale? Vamos a ver si tenemos otro mapa mejor. Bueno, lo que vamos a ver es cómo va quedando ya Europa y parte de África después de las guerras púnicas y las guerras macedónicas. Después de las guerras macedónicas, vamos a ver un poquito el dominio de Roma por aquí. Claro, todo esto se lo anexiona a Roma, ¿vale? Toda la península balcánica y el Peloponeso, ¿no? Y Asia Menor, que es esta parte de Anatolia, de Turquía, luego ya ha conquistado todo Cartago, ¿no? Esto era Cartago, lo que está aquí en Túnez, ¿vale? Las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega, la península itálica, que también la controla, toda Dalmacia, ¿vale? Dalmacia, que es esta zona de aquí, ¿vale? De la antigua Yugoslavia. Y claro, como la península ibérica estaba bajo control cartaginés cuando estaban las guerras púnicas, Roma aprovechó a conquistar toda la parte posible de la península ibérica. O sea, no solamente expulsaron a los cartagineses, sino que se fueron quedando con todo, ¿vale? Y así se va a romanizar la península ibérica. Vale, entonces hemos visto que las guerras macedónicas anexionan la antigua Grecia a Roma, ¿de acuerdo? Bueno, y luego teníamos también, ya después, al final ya de la época de la República, la expansión por la Europa Atlántica. La Europa Atlántica quieren llamar a la parte de Francia e Inglaterra, ¿vale? Y Alemania, por así decir. Toda la zona que tenga que ver con el Atlántico, el Mar del Norte o el Mar Báltico, ¿vale? O sea, toda la zona ya
bueno, Báltico no llegaron, pero sí el Mar del Norte y el océano, la parte del océano Atlántico. Vale, entonces toda esta zona también va a ser transitada por Roma y va a llegar a, bueno, pues ya sabemos que Julio César conquistó la Galia, todo este enorme territorio habitado por fortísimos guerreros que tenían armas de hierro, que eran los galos, y luego van a llegar hasta el Rin, ¿no? Ya conquistando parte de lo que era la Germania, ¿vale? Germania, que hoy es Alemania. Vale, entonces, la expansión por la Europa atlántica entre los siglos II y I significó que los romanos prosiguieran su expansión por la península ibérica. Ya hemos dicho, la península ibérica, ¿verdad? Que ya la vemos aquí en rojo. La Galia, que es Francia, y el sur de Gran Bretaña. El sur de Gran Bretaña porque hasta aquí, que es donde estaría el Támesis, esta zona sur de Gran Bretaña también fue controlada por Roma. Y Europa Central, que era la parte de Germania, ¿vale? Que estamos diciendo aquí, ¿vale? La parte de Europa Central. A ver si vemos en otro momento otro mapa para que vean ustedes todo ese afán conquistador de la antigua Roma. Los soldados romanos recibían una paga, ¿vale? Una soldada, por eso eran soldados, ¿no? Soldado quiere decir que tiene sueldo. Estaban sometidos a una dura disciplina militar y eran recompensados con botines tras las victorias. Esto era la principal motivación de un soldado, que es que pudiera quedarse con parte de los saqueos, de los botines, ya sea con esclavos, con mujeres, con bienes, con ganado, ¿no? Con lo que hubiera que se pudiera robar o pues apropiarse de, digamos, tras una conquista. También les daban tierras para instalarse en las nuevas zonas conquistadas. Esto era muy importante porque, claro, luego las zonas conquistadas, ¿quién se las queda? Pues, vale, parte se van a quedar grandes lotes de tierra, los patricios, los poderosos, digamos, la gente de las familias nobles, pero también todos los militares van a recibir algo, y sobre todo los generales, ¿vale? Los militares importantes, los generales, los centuriones o lo que fuera, los que tuvieran cargos importantes, se llevaban grandes lotes de tierra y allí fundaron nuevas ciudades. Va a ser el caso de la península ibérica, donde va a haber muchas nuevas ciudades. Vale, aquí vemos unas pequeñas figuras sacadas de internet, donde vemos aquí un tribuno y un primus pilus, bueno, que eran cargos militares también, el centurión, esto sí que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que se ocupa de una centuria de hombres no eran 100 hombres, eran 80 y algo, me parece que eran 80, ¿vale? Es curioso que llamaban centuria y cuando no eran 100, pero bueno, que era pues un cargo intermedio, digamos, de mandar sobre una centuria de hombres, sobre unos 80. Aquí el aquilífer, ¿no? Lleva el águila, una enseña que lleva el signifer, ¿vale? Los legionarios normales, bueno, pues un legionario aquí lo tenemos con su loriga, su armadura de placas, ¿no? Aunque los brazos y las piernas quedan muy descubiertos, a no ser que ya llevara unos brazales o grebas o algo así, pero parte de todo esto pues había que protegerlo, ¿no? De alguna manera. Los grandes escudos romanos, que pesaban muchísimo porque estaban hechos de madera y de cuero, y sobre todo cuando llueve se moja y pesa mucho más. En el hombro izquierdo a veces había un gancho para colgarse el escudo durante las marchas, porque los soldados tenían que andar muchísimo durante los movimientos, ¿no? De las tropas, y pues había que podérselo colgar de alguna manera para no llevar este gran peso en el brazo todo el día. La lanza antigua de la República se llama pilum, ¿no? Luego tenemos siempre infantería auxiliar, que son
pues mercenarios o simplemente contratados, digamos, temporalmente, que no son ciudadanos romanos, siempre son otros pueblos que ofrecen a cambio de algo hombres, ¿vale? Los arqueros auxiliares también. Y bueno, caballería pues que siempre va a ser muy necesaria para movimientos más rápidos de la tropa, para correos, para transporte, para todo, ¿no? Y aquí vemos una pequeña formación donde, bueno, pues nos pone unos cuantos nombres y aquí está pues el portaestandarte, ¿verdad?, con los soldados en marcha, ¿no? De aquí ya de la antigua Roma ya venía estos pasos de marcha que hoy en día dicen izquierda, 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 derecha, izquierda, ¿no?, cuando van dando pasos, ¿no? Y antes pues decían dex in dex, como dextra, sinestra, ¿no? La dextra era la derecha, la izquierda era la siniestra. Entonces ya mandaban dar pasos para ir en forma de marcha, ¿no? De paso de tropa. Bueno, a ver, no sé si podemos ver algún otro mapa, conquistas de la República. Vamos a ver, mapa conquistas República, conquistas Roma, República. A ver si nos ponen uno más completo. Vale, porque sí, aquí vemos cómo va a terminar aquí en Profesor Francisco, pero esta página es muy buena, muy fiable. Aquí vemos cómo va quedando Europa al final de la República. La parte roja, a ver si esto se puede ver más grande, sí. La parte roja o naranja oscura es lo que hemos contado ya. Primero, conquista de la península itálica. Luego, esto que he llamado Dalmacia, que es Irilia, se llamaba en la época romana, Iliria, ¿vale? Y Macedonia, el reino de los antiguos griegos, ¿no?, incluyendo Asia Menor, ¿vale? Todo esto por aquí. En las guerras contra Cartago, aquí vemos África, este trocito nada más, que eran los dominios de Cartago, con las islas que también controlaban los cartagineses, Sicilia, Sardinia, o lo que es Cerdeña, y Córcega, y las Baleares, ¿vale? Todo ello va a quedárselo Roma, y incluyendo la península ibérica, porque durante la guerra de Cartago ya emprendió Roma la conquista de la península con batallas importantes contra los numantinos, ¿vale? Y otros, ¿vale?, numantinos, egerenses y otros pueblos celtíberos que había en la Hispania romana, bueno, antes de ser romana, lo que es la península ibérica, que también ofrecieron resistencia, ¿vale? Tuvieron que llevar, de hecho, al vencedor de Cartago, a Escipión el Africano, a terminar una de las campañas militares que había en este momento, ¿vale? Entonces tardan en conquistar la península y no la conquistan entera, porque durante la República toda la parte cantábrica se resiste a Roma, no pueden conquistarla, ¿vale? Y los Pirineos, ¿vale? Todo ello ven que no merece la pena porque hay muy poca gente allí, no hay ganado para llevarse algo de dinero y entonces Roma no se esfuerza demasiado en este momento para conquistar las montañas del norte de España. Y aquí vemos en el siglo I a.C. las conquistas de Julio César. Julio César, que era un famoso militar, conquistó, amplió la parte de África, pero sobre todo emprendió la tremenda campaña de la conquista de la Galia, la guerra de las Galias, que él decía, ¿no?, incluyendo Bélgica y llegando hasta el Rin, ¿vale? Incluso puso su pie en Britania, ¿vale? Pero luego ya serían otros después los que conquistarían el sur de Inglaterra, ¿vale?, el sur de Gran Bretaña, ¿vale? Entonces es así como va quedando, ¿vale? Luego ya veremos que durante el imperio
en los dominios de Roma van a llegar más hacia Asia, ¿no? Toda la zona esta del Ponto Eusino, ¿vale? Lo que es el Mar Negro. Toda la península de Anatolia, Siria, Palestina, Judea, ¿no? Egipto y todo el norte de África que quedaba entre Túnez y Egipto, ¿vale? Y islas como Chipre y Creta. Vale, entonces vemos ahora esta fase de guerras civiles y el final de la República. El ansia de poder de algunos militares romanos, ¿vale? Que ya hemos hablado de Julio César, pero también pues estaba Lépido, Marco Antonio, estaban Craso, Pompeyo, ¿no? Eran grandes militares que ocupaban el cargo de cónsul, ¿no? Cuando estaban ejerciendo el consulado, que ya hemos dicho lo que era, ¿vale? Cuando eran elegidos los magistrados tenían que gobernar y estaba el cargo de cónsul, que dirigían el gobierno y el ejército, ¿no? Pues claro, pues se quedaban ahí más años, se quedaban casi como bueno, pues ejerciendo el poder más tiempo, ganándose, digamos, al Senado para que los mantengan ahí. La ansia de poder de estos hombres que estamos diciendo provocó una inestabilidad social provocada por el desigual reparto de las cargas y los beneficios de las guerras de expansión. Por un lado, las guerras son costosas, pero también son muy beneficiosas. Entonces, competían entre sí estos hombres por apropiarse de unas u otras tierras, unos u otros botines y el prestigio que suponía ganar una guerra, ¿no? Y el desprestigio que suponía perderla, ¿vale? Porque alguno de ellos va a acabar mal, ¿no? Vamos a ver un momento el caso de Craso, valga la rima. Vamos a ver. Sí, por ejemplo, aquí Craso, ¿no? Aquí tenemos Marco Licinio Craso. Pues acabó muerto en una de esas campañas militares, ¿vale? Este fue junto con incluso con Julio César, el que acabó con Espartaco, ¿vale? La famosa revolución de esclavos la sofocó Craso, ¿vale? Sin embargo, aquí en una batalla, la batalla de Carras en Turquía, ¿no? Durante esta expansión de Roma de la parte de Asia, los partos acabaron con las tropas de Craso y con el propio Craso, ¿vale? O sea que si vemos cómo murió, tenemos que ver, a ver, sí, bueno, que ponía muerto en combate, pero recuerdo que había aquí algo importante en cómo murió. Sí, aquí está, vale. Murió en combate. A Craso le quitó la vida un parto, ¿vale? Lo hirieron y lo mataron. Pero que luego la anécdota era que, según otro historiador, los partos vertieron oro fundido en la boca de Craso como burla de su codicia, ¿vale? Que esta era la historia de que era tan codicioso, de que quería tantos botines y llevarse todo, que los partos, cuando lo vencieron, le echaron oro fundido en la boca para que dijeran, bueno, pues mira, aquí ya tienes todo lo que querías, ¿vale? Pero bueno, que el caso es que estos jefes militares, algunos de ellos, van a acabar imponiendo dictaduras, ¿vale? De manera que se saltaban ya el poder del Senado. Se oponía a ellos el Senado, pero se ganaban el apoyo del pueblo, que fue el caso de Julio César. Julio César no fue un emperador romano, ¿de acuerdo? Julio César fue un militar, un cónsul y un dictador, y puso una dictadura, pero no fue
emperador, ¿vale? No había todavía imperio romano, estábamos en la república, ¿vale? Entonces esto suele ser una pregunta de examen, que si Julio César perteneció a la república o al imperio, ¿no? Entonces, Julio César impuso una dictadura, un tipo de gobierno que les otorgaba un poder sin limitaciones y que llevó al fin a la república y luego va a acabar dando la entrada al imperio por dar el poder a una sola persona, ¿vale? Entonces, esta dictadura, a pesar de ganarse la oposición del Senado, ¿no? Que el Senado veía el peligro de que ellos perdieran el poder, ¿vale? Estos 300 miembros de las mejores familias, ¿no? Los patricios que hemos dicho, ¿vale? Se oponían a la dictadura de Julio César. Sin embargo, el pueblo estaba contento, veía que Roma ganaba guerras, que había pan y juegos, ¿vale? Acuérdense de esta famosa palabra, ¿no? De pan y juegos, ¿no? De panem et circenses, que sería en latín, ¿vale? En latín la C se decía como una K, ¿vale? Panem et circenses, para que la gente pues estuviera contenta, porque el pan era gratis y los juegos, es decir, los espectáculos de gladiadores, de caballos, de cacerías de animales en el circo, ¿no? en el anfiteatro, era lo que más quería la gente, ¿vale? Entonces, las victorias de Julio César proporcionaban estos repartos de pan gratuito y de juegos también gratis, ¿no? Para entrar al Coliseo o a los circos que fuera, ¿vale? Entonces, Julio César sí que era querido por la gente. Sin embargo, como todo el mundo sabe, fue asesinado, ¿no? Aquí es una pena que no nos pongan nada en los apuntes, pero todo el mundo conoce a Julio César como murió en el año 44 a.C., ¿vale? Cayo Julio César, ¿vale? O Gallo, que también es lo mismo, Cayo Julio César, que era de una familia importante, era un patricio, pues acabó asesinado, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna imagen del asesinato de Julio César, ¿vale? Todo esto es interesantísimo. Tienen que ver, yo recomiendo que ustedes vean las películas, series y todo lo que sea de esta época, ¿no? Aquí vemos un testudo, ¿verdad? Como es de conocida esta formación de protección de los legionarios. Batallas contra elefantes, de todo, ¿no? Cayo Julio César fue el gran conquistador de Roma, digamos, la figura más conocida, ¿no? Sin embargo, fue asesinado en una tremenda conspiración contra su vida, donde voy a ver si hay una sí, aquí el asesinato de César, el magnicidio que se llama, fue en los idus de marzo, que se llama. Esto de idus de marzo es el día 15 de marzo, ¿vale? Era la manera en que decían los romanos el día 15, los idus de marzo. Y aquí vemos una representación, ¿no?, de los senadores traidores, digamos traidores, no, que tenían ya preparados cuchillos para apuñalar a Julio César, ¿vale? Entonces ahí los propios senadores apuñalaron a Julio César dándole 23 puñaladas, ¿vale? 23 puñaladas, que de las que se cuenta que solamente una o dos eran mortales, ¿no? Que le cortaron alguna arteria, pero que realmente, bueno, pues acabó así con su vida, ensangrentado, ¿no? Y entre ellos, un hijo adoptivo suyo también lo apuñaló, un hijo adoptivo,
¿no? Y esta es la famosa frase de tu cuoque fili mi, tu cuoque brute fili mi, ¿no? Tú también, bruto hijo mío, ¿no? Que era la sorpresa de Julio César de que un hijo adoptivo suyo lo apuñalase también, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, pues que acabamos ya con Julio César y así empieza el imperio, ¿vale? Y esto llegó al fin de la República y a la llegada del imperio, ¿vale? Y hay uno de estos dictadores, casi, uno de estos cónsules que manejaban el ejército, va a derrotar en una guerra civil de Roma a Marco Antonio, ¿vale? Marco Antonio si les suena a ustedes, después de Julio César estuvo con Cleopatra también. Cleopatra, la reina de Egipto, estuvo primero con Julio César, tuvo un hijo con él, Cesarión, aunque desapareció y murió, pero luego Marco Antonio, otro militar romano que era además un fiel seguidor de Julio César, ¿no? Marco Antonio intentó, conseguir una especie de alianza que quería unir Egipto a Roma, pero con gran autonomía de Egipto. No quería someter a Egipto porque estaba enamorado de Cleopatra, ¿no? Entonces, Marco Antonio y Cleopatra lucharon en una guerra civil contra Octavio, que Octavio va a ganar esa guerra. Marco Antonio y Cleopatra mueren, Cleopatra se suicida con una serpiente, ¿verdad? Y Octavio va a llamarse Octavio Augusto, ¿vale? Y Octavio Augusto, después de derrotar a Marco Antonio y a otros, concentra todos sus poderes del Estado romano, se hace jefe del ejército, que se va a llamar Imperator, se va a hacer jefe de la religión, de la Iglesia, se va a llamar jefe sacerdotal de la Iglesia pagana, ¿vale? Estamos hablando de los templos de Roma. Jefe del gobierno, ¿no? El que va a gobernar, y se da además el título de elegido por los dioses, que es lo que significa la palabra Augusto. Entonces, todo ello es para disimular, para no decir que Roma vuelve a tener un rey, ¿vale? Porque si se acuerdan, después de la monarquía, después de del caso de Tarquinio el Soberbio, ¿no? Dijeron que Roma jamás volvería a tener rey. Pero después de 5 siglos de república, ¿vale? De casi 500 años de república, Roma vuelve a concentrar todos los poderes en una persona, ¿vale? Pero para no llamarlo rey, lo llaman emperador, ¿vale? El que manda, simplemente. Y siguen teniendo el Senado, ¿vale? Lo que pasa es que es una pantomima, es una manera de disimular que no es el rey, pero es casi prácticamente el rey, ¿vale? O sea, es una figura que concentra todos los poderes en sí misma. Este cargo de imperator se va a transmitir primero por designación del anterior emperador, ¿vale? Que va a decir, pues mi sucesor va a ser el que sea, ¿vale? Va a ser este, o va a ser este otro. Claro, normalmente va a ser un hijo suyo, ¿no? Pero cuando no tiene hijos o hay un hijo que está loco o lo que sea, pues pone a un sobrino o pone a otra persona, normalmente de su familia, ¿vale? Y luego ya se va a heredar, pues como el título monárquico, como el título de un rey. Y así, pues va a ser el Imperio Romano, que va a durar pues casi otros 5 siglos, ¿vale? Va a durar, pues sí, prácticamente 5 siglos. Entonces, el Senado, las magistraturas y los comicios siguieron existiendo, pero solo tuvieron un papel simbólico. Era pues como para disimular que Roma tiene un funcionamiento parlamentario, ¿vale? Y esto, pues realmente ya sabemos que todo el poder quedó en manos del emperador. Pues nada más, voy a parar porque el próximo día seguiremos con el imperio tranquilamente, vamos a verlo bien. Y con esto pues paro la grabación y nos vemos en la siguiente clase.